Bueno, me presento con ustedes, los que no me conocen, mi nombre es Rodrigo Bravo, soy candidato a doctor en el doctorado de Comunicación y Educación de la Universidad de Málaga. Actualmente me desempeño en diversas universidades de la ciudad de Cali, abordando temas que tienen que ver con comunicación y lenguaje. Y cuando hablamos de comunicación y lenguaje, pues entran todos los asuntos que tienen que ver con el español como lengua materna y las habilidades o competencias comunicativas que se deben de adquirir allí. Ahora que hablaba el exsecretario de Educación, él utilizó la palabra competencias. Desde cierta fecha para acá, no recuerdo exactamente el año, la educación en Colombia cambió. Muchos de los que están aquí, incluido yo, iniciamos la primaria y parte del bachillerato con un modelo muy distinto. A nosotros nos calificaban creo que hasta 5, algunos colegios hasta 10. Era una educación meramente cuantitativa y memorística. Yo recuerdo bastante bien que para el ICFES era muy importante saber, por ejemplo, que la moneda de Italia era la lira, cuáles eran las capitales europeas. Nos enseñaban el bachillerato de Historia Universal de Colombia, de Sudamérica, y las exposiciones del colegio eran memorizar para luego exponer. Luego eso cambió a habilidades, un total fracaso. No sé, algunos aquí si sus hijos los recuerdan, los calificaban con insuficiente, bueno, aceptable, que se desaparecieron los números y pasamos a un modelo totalmente cualitativo, y ahí aplica un poco lo que decía el exsecretario, unas cosas desenfocadas, por un lado se hace de una manera pero por otro lado se evalúa de otra, y luego pasamos al que es actual, que es el de competencias, y es una combinación de las dos cosas. La competencia es en qué es hábil usted y cómo lo califica, y la calificación se volvió otra vez cuantitativa, o sea, a números. Dentro de las competencias a evaluar, a nivel, por ejemplo, de educación superior, hablando de universidad, la competencia número 1, la que primero debe adquirir el futuro profesional, y que en últimas debería ser una competencia genérica a toda la sociedad colombiana, son las competencias comunicativas. Leer bien, hablar bien, escribir bien y saber escuchar. Son las 4 habilidades comunicativas que debe desarrollar cualquier ser humano. Ahora bien, decía Heriberto que en las pruebas esta parte de comprensión de lectura es la que peor le va al evaluado colombiano. No hablemos solo de los que van a presentar la prueba para la comisión, sino de todos los que presentan en alguna vez una prueba. Saber 9, saber 10, saber 11, saber pro, para concursar por X empleo, ya sea a nivel privado o particular. Quiero enseñarles unas cifras, no las puedo proyectar porque mi computadora no está pegada al aparato. En una investigación que yo hice hace unos años en una universidad de Cali, yo encuesté en comprensión de lectura con preguntas similares a las que ustedes tienen que contestar a 2.732 sujetos, todos estudiantes de primer semestre, acabaditos de salir la mayoría del colegio, algunos de pronto con algunos años de diferencia, y se evaluaron en 3 niveles de comprensión de lectura: bajo, medio y alto. De 2.732, 1.304 estuvieron en el bajo, o sea, por un tricito no es el 50%. El resto, como el 48, 47%, 1.303 estudiantes en el medio. Medio es mediocre. Y alto, de 2.762, solo 41 estudiantes. Y esos 41, luego queda la pregunta: ¿cuántos sacaron alto porque realmente saben y cuántos sacaron alto porque sí, le atinaron? También sabemos que muchos llegamos a estas pruebas de ABC con aquí donde caiga la moneda. Entonces, esa radiografía que les muestro acompañando lo que dijo Heriberto nos pone en un escenario
de atención, no es preocupante, pero estoy de atención de que estas competencias comunicativas de comprensión lectora tienen que ser pulidas, refinadas por nosotros los usuarios, y a los compañeros que están aquí, que ya me han visto en el pasado, reconozco algunos rostros, los he visto 2, 3, hasta 4 veces, les agradezco que estén y aprovechen, no porque yo sea muy bueno, sino porque es que la comprensión de lectura no se logra en una sesión de asesoría de 4 horas que nos hemos visto en el pasado, o 4 horas que nos vamos a ver hoy, o 6. Esto es un ejercicio de todos los días, cotidiano, y la posibilidad de repetir, de vernos las caras de nuevo, tómelo como el reforzar y el estudiar la necesidad que usted tiene para tener una buena prueba en la que se viene, como decía Heriberto, en el mes de julio. Este taller se llama, es un seminario porque pues yo estoy aquí ofreciéndoles una información, pero taller porque es práctico. Ustedes tienen un material, sobre él vamos a trabajar, ojalá lo guardemos en la mayoría de sus hojas. Son preguntas sacadas de diferentes fuentes, unas son extraídas de la comisión directamente, algunas preguntas son de carácter de comprensión lectora genérico, algunas son extraídas de este texto. Hay comprensión a partir de situaciones laborales, hay comprensión a partir de situaciones narrativas y algunas cuestiones de vocabulario en el español. La jornada se dividirá en una primera parte de contextualización y concientización de la comprensión lectora. O sea, les voy a hablar durante un rato acerca de situaciones de comprensión lectora, luego pasamos a conceptos de comprensión de lectura, entender cómo es que se mide, se lee y se evalúa la comprensión lectora, algunos ejemplos, y luego pasamos a trabajar en el material, y ese material se va a abordar de diferentes formas. No vamos a trabajar las no sé cuántas páginas hay allí de una forma repetitiva, sino que van a haber diferentes acercamientos, y la idea es terminar al final de la jornada, ahora cuadramos la hora, con una especie de pedacito simulacro, que es trabajar con la presión del tiempo, y ahí terminamos la jornada. ¿De acuerdo? Bien. Entonces el seminario recibe el nombre de Asesoría para la aplicación de pruebas escritas de competencias básicas, funcionales y comportamentales de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Ya me presenté con ustedes. Mi correo electrónico es bravo.esa@hotmail.com. En el pasado he compartido este correo y muchos de ustedes me han escrito y han recibido respuesta de mi parte, incluso algunos. Yo no soy del sindicato, a mí me llaman para venir a trabajar con ustedes, pero insistentemente he abierto las puertas a que cuando usted necesite alguna cosa en relación a la comprensión de lectura, siéntase libertad de escribirme, yo contesto a veces inmediatamente, a veces me demoro un poquito, pero lo hago. Incluso algunas veces me han llamado a hablar de situaciones, algo muy anecdótico. Hace poco me llamó un miembro del sindicato a pedirme una asesoría, pero porque él dijo que quería entrar a la universidad. Tenía ciertas preguntas, pero lo que quiero decir es, mi correo está allí a la disposición de ustedes, desde lo que es el tema profesional, la comprensión de lectura y de pronto mis experiencias como profesor de la educación superior. Por favor, abran su libro en la página 213. Página 213. Miremos la pregunta 19. La voy a leer en voz alta, usted la va leyendo ahí en su libro. Los que no tienen el libro, pues se le hacen a un ladito al que sí lo tenga. Igual ese es un ejercicio chiquito, no es necesario que se mueva. Es un fin del Estado consagrado en la Constitución. A. Mantener una balanza comercial positiva. B. Favorecer a los pobres. C. Promover la prosperidad general. D. Generar autonomía en las entidades territoriales. Bien. Ahora, por favor, vayan a la página 273. 273. De acuerdo a la página 273, ¿cuál es la clave de respuesta para esa pregunta? Según la página 273, ¿cuál es la clave de respuesta? ¿La qué? La B de Bogotá. Entonces,
vuelvan a la 213 y póngale un marquita a la B. Favorecer a los pobres, ¿no? Según eso. Es un fin del Estado consagrado en la Constitución favorecer a los pobres. Eso dice el libro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ahora, comprensión de lectura sin necesidad de ser expertos. Comprensión de lectura de la que uno como ciudadano colombiano y que tiene cierto acervo, pues podría ser. Para ustedes tiene sentido que sea un fin del Estado constitucional favorecer a los pobres. Ninguno, o sea, ¿cómo? A ver cómo y entonces ¿dónde quedan los que no son? O sea, el que tenga plata no es culpable. Entonces, eso lo lleva a uno a revisar esa situación. Los invito a que por favor vayan a la página 103 de su libro, 103. Y ahí están enumerados en el cuadro número 2, principios de la Constitución, en la celda número 1, características constitucionales de Colombia. Y hay 3, 6, hay 7 punticos. Por favor, lea esos 7 punticos, o sea, las características, y miremos a ver cuál sería la respuesta correcta. Perdón, en la 2, en la celda 2, fines esenciales del Estado. Donde están los fines esenciales del Estado, hay como 7 punticos. Por favor, revisen y cuál creen ustedes que sería la respuesta correcta para corregir el libro de una vez. ¿Cuál sería? Es correcto, la C. O sea que de una vez pueden, otra vez en la página 273, está la tabla de respuestas, corrija esa. Entonces no es la B, sino la C. Ahora, no es para generar desconfianza en el libro yo lo revisé y tiene solamente 2 errores, ese y el 18. La 19 y la 18, en la 19 es la C, que acaban ustedes de corregirla, y en la 18 puede hacer la corrección de una vez, es la B de Bogotá. Hice el ejercicio para 2 cosas. Primero, hacer la corrección, importante, es su fuente de estudio. Pero segundo, cómo funciona la comprensión de lectura. Usted revisando eso, que la Constitución está diseñada para favorecer a los pobres, pues de ahí eso le llama la atención, genera una alerta y definitivamente hay que revisar ese dato. Lo que yo hice en su momento, y eso lo puede hacer usted después, no lo hicimos completo porque alargaría mucho el ejercicio, fue irme al índice del libro. Es un libro muy extenso para empezar a ojear, para eso funcionan los índices, y empecé a buscar en todos esos capítulos en cuál se tocaba el tema a desarrollar en esa pregunta, característica de la Constitución. Entonces me busqué en el índice en qué sección, en qué capítulo el texto aborda la Constitución de la República. Acto seguido me fui para ese capítulo, ahí sí empecé a mirar las hojitas y descubrí que hay una tabla donde están las características y otras cosas relacionadas con la Constitución, y no me demoré más de 1 minuto en encontrar la respuesta correcta. Todo esto a partir de la comprensión de lectura. Entonces, el uso que le estoy dando al ejercicio de la jornada de hoy, en este caso, en el ejemplo que estamos desarrollando, está lejos de la prueba, pero sí lo presento como útil en situaciones que uno hace cotidianamente. A mí me están pagando por estar aquí. Para yo estar aquí tengo que hacer un buen trabajo. Imagínense yo copiando y no copiando y pegando, sino como lorito reproduciendo lo que este libro hace, dice. Entonces, para mí la comprensión de lectura fue fundamental para presentarles a ustedes de entrada la corrección de algo que si yo no lo hago, pues usted se va con esa respuesta y va a creer que eso es, y luego en el examen terminaría marcándolo como incorrecto.
Entonces, hay una cuestión utilitaria bastante importante que uno capitaliza en la cotidianidad comunicativa en diferentes situaciones, académicas, sociales, laborales, etc. Bien, por favor, vamos a la página 1 del documento. Bien, esta prueba que usted va a presentar se desarrolla desde el enfoque de evaluación por competencias. Como les decía, es el modelo educativo que se está implementando en este país, en cualquier nivel de educación, y se evalúa todo por competencias. Competencias es usted en qué es bueno, para qué sabe. Esta valoración se enfocará en los conocimientos como atributos de la competencia laboral a través de la estimación de la capacidad de aplicación de los saberes que poseen los concursantes en situaciones del contexto laboral del entidad o concurso. O sea, la idea es que a ustedes los evalúen en una prueba que debe tener una cantidad de ejercicios o discursos a partir de contextos laborales o situaciones relacionadas con su ejercicio laboral. Ahora, como funcionarios, a ver, ¿decir funcionarios del sector público es correcto? ¿Sí o no? No. El funcionario ya es del sector público. O sea, decir funcionario del sector público redunda. La palabra funcionario. Por ejemplo, si yo llamo a Claro, que es una empresa privada, y le llamo funcionario a quien me contesta, estoy cometiendo un error. Ese es un empleado. El funcionario corresponde a los empleados del sector público. Bueno, es un paréntesis ahí. Entonces, cuando usted se vaya a presentar la prueba como aspirante a funcionario de una actividad X en el sector público, y a usted le dicen que las pruebas se van a desarrollar en relación al contexto laboral, no crea que solamente le van a hacer preguntas de características funcionales del empleo, o sea, ejemplos o situaciones vivenciales del empleo X. Es inherente al funcionario el conocimiento del aparato estatal porque es un representante del Estado a través de las diferentes agencias. O sea que si a usted le preguntan de constitución política, no puede decir que como mi cargo es para aspirante técnico, a mí cómo me preguntan esto, si esto no tiene nada que ver con mi empleo, yo no soy abogado, yo lo único que quiero hacer es trabajar en esa institución educativa como tal y tal cosa, que es lo que he hecho durante 15 años. Pues está equivocado, porque para el aspirante a cargo, en cualquiera de los niveles que haya, aspirante a cargo, funcionario, pues debe conocer las características del Estado porque es un representante del mismo. Bien, o sea que eso los invita a que tienen que conocer la Constitución. La prueba de competencias básicas y funcionales pretende abarcar la evaluación de los conocimientos esenciales en los contextos determinados por las funciones y el contenido funcional del empleado, haciendo énfasis en la valoración de la capacidad del evaluado y más allá de la simple capacidad de recordar o memorizar datos, dándole la posibilidad de evidenciar el nivel de desarrollo de las competencias que se requieren para el ejercicio del empleo para el cual está concursando a través de elementos de análisis. O sea, esta prueba, y por eso se llama comprensión lectora, no valora y no favorece la capacidad de memoria. Lo que le va a valorar y lo que le va a evaluar es su capacidad de comprensión, análisis y cómo comportarse en X escenario que se plantee. Memorizar es complicado, tensiona, y generalmente en un escenario de evaluación donde usted le está midiendo el tiempo, el fracaso es casi que seguro. Entonces, de entrada, memorizar no es. Si nosotros estamos aquí durante, no sé, 8 horas, 10 horas, desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, cuando usted llega a su casa y en su casa le pregunta, bueno, ¿cómo le fue? Usted no va a repetir las 12 horas de la actividad. Eso sería memorizar, lo cual no va a lograr. Lo que usted hace es, desde la comprensión de lectura, extraer lo más importante y quizá en un minuto
condense y presente todo lo que usted hizo aquí durante las 8 o las 12 horas, que esto es un ejemplo, que usted hubiese desarrollado. O sea que en la comprensión de textos es lo mismo, no es memorizar los textos que usted lee, sino que usted puede extraer, aplicar un poco los conocimientos que usted tenga acerca de ciertos temas y con base en eso poder contestar. Las competencias que ustedes les van a evaluar son dos: competencias básicas, mediante la exploración de niveles de dominio que tiene el aspirante en relación con los saberes básicos que se esperan de un servidor público. Si quieren más desarrollo, aquí en este libro, en alguna parte están las competencias básicas y hay todo un numeral de desarrollo para ese concepto. También las competencias funcionales, que son mediante la valoración del conocimiento específico, o sea, saber, de los aspirantes, así como su capacidad de aplicar dichos conocimientos en los objetivos del nivel jerárquico del empleo por el cual está concursando. Competencias básicas son ejercicios de comprensión de lectura generales. Le pueden poner un cuento, una situación narrativa, un ejemplo de algo, y usted a partir de ahí contesta. Y las funcionales ya son de comprensión de lectura, pero en el marco de un contexto administrativo, de empleabilidad, de funcionario público, de constitución, de cómo está establecido el Estado, preguntas de ese tipo. Bueno, luego tienen dos cuadritos donde están los ejes temáticos. Para los cargos de asesor profesional e instructor, y luego para el asistencial y el técnico. Las pruebas son las mismas. Ustedes, independiente de si ya son profesionales y aspiran a un cargo de características profesionales, gerenciales o de alto nivel, o si usted aplica a un cargo de carácter asistencial o técnico de menos responsabilidad laboral, en todo caso entran en el mismo aula y reciben el mismo material. Lo que pasa es que los ejes temáticos de evaluación son diferentes y los puntajes de evaluación son distintos, o sea, las ponderaciones y cómo se aplican los algoritmos. Esos ejes temáticos que están ahí propuestos están todos en este libro. Yo no le estoy haciendo propaganda al libro, no me gano un peso con esto, pero sí está bueno. De hecho, he aprendido una cantidad de cosas que yo no sabía. Yo no soy ni abogado, ni pertenezco al sector público, soy docente, licenciado en lenguas y comunicador social, muy lejos de la función pública, pero a través de estos talleres y con base en esta bibliografía, créanme que he logrado aprender bastantes cosas interesantes. Esos ejes temáticos ustedes lo pueden buscar en el índice está muy bien elaborado y lo puede llevar a navegar con facilidad. Otra cosa que tiene el libro es, yo traigo en el material unos extractos de unas cuantas preguntas, pero este libro aborda los ejes temáticos y luego propone talleres. Ahí mismo están las respuestas y lo que yo les presento hoy no es ni siquiera el 5% de lo que usted puede encontrar en este texto. Bueno, más abajo, en la siguiente página de su copia, hay una tabla que habla de los tiempos de aplicación de las pruebas. Las preguntas de competencias básicas y funcionales son 100 y hay 2 horas y media para responderlas, y las de características comportamentales 70 para asistencia técnico y 80 para el profesional, dura 2 horas. Ahora, esas competencias básicas y funcionales, las funcionales están diseñadas dependiendo del cargo y el lugar en el que usted vaya. A ver, yo quiero aspirar a un cargo de características auxiliar en un hospital de la ciudad o del departamento. Y a mi lado hay un sujeto que quiere aspirar por un cargo de carácter auxiliar en el mismo hospital. Las pruebas van a ser las mismas y las preguntas de características funcionales van a ser en el contexto laboral de quien trabaja en un hospital. Como les decía ahora, la diferencia entre el profesional y el técnico es que la cantidad de puntos que le van a evaluar al técnico no es la misma cantidad de puntos que le van a evaluar al profesional, siendo la misma prueba. Eso plantea un nivel de exigencia,
y es que desde la lectura los van a evaluar igual. En donde se establece la diferencia es en la puntuación y el número de preguntas que le van a tener en cuenta. ¿Está claro? Bien. El siguiente punto no me voy a extender mucho porque creo que usted ya lo maneja y creo que se nos han repetido hasta la saciedad. Las condiciones de presentar la prueba, qué debe llevar, qué no debe llevar. Lo que sí vale la pena aquí es un ejemplo que yo viví. Creo que algunas personas aquí ya han presentado pruebas. La comprensión de lectura cansa. Es más, hay una cosa que se llama el Marco Común Europeo para las lenguas, y es unos estándares de calificación de proficiencia en las lenguas. Entonces va A1, A2, B1, B2, C1, C2. Muchos lo conocen con el inglés, pero el mismo estándar se aplica al español. O sea, el más alto es el C2, es una persona proficiente en la lengua, y el más bajito es el A1. Si a una persona en Colombia se le aplicara una prueba de proficiencia en español, siendo su lengua materna, según los resultados que se han evidenciado, es muy probable que no pase el B1. O sea, no somos proficientes en nuestra propia lengua. Y haciendo un paréntesis, pues imagínense que nos obligan a aprender inglés y no sabemos siquiera, o no nos fortalecemos en el manejo de nuestra lengua materna. Eso plantea una gran dificultad. Bien, a lo que voy es esto: la comprensión de lectura es compleja, partiendo que nuestro nivel de manejo de nuestra lengua materna no es el mejor. Para la prueba no se presenta en guayabado, obvio, menos bajo el efecto de algo, pero no lo haga. No vaya cansado, vaya con una buena dosis de sueño anterior. Lo que no estudió, lo que no practicó durante los meses o las semanas que tiene para presentar la prueba, no lo va a lograr un día antes. Entonces, si la prueba es un domingo, el sábado anterior ya no haga nada con respecto a lo que es cualquier cosa de la prueba. Ya es agotarse. O sea, llegar cansado implica tener menor capacidad de hacer comprensión de lectura. No sé si a ustedes les ha ocurrido, pero a veces el cansancio mental es mucho más desgastante que el cansancio físico. El cansancio mental implica activar otra serie de cuestiones que en una evaluación pues serían determinantes para el éxito de la misma. En las pruebas del Estado generalmente se utilizan instalaciones del Estado, y las instalaciones del Estado pues no suelen ser las mejores. Entonces le iba a contar una experiencia que tuve cuando presenté alguna vez el Saber Pro. Me tocó en el Colegio Politécnico del Sur, que era barrio Pampa Linda, atrás de la Universidad Santa Becaria. Los pupitres eran diminutos. De entrada era muy incómodo estar ahí, son muchas horas. El techo, no sé si lo han cambiado, en esa época era de Eternit, o sea, el calor era infernal. Mi salón quedaba, estos salones no tenían ventanas, y a más o menos 50 metros había una avenida, y con los carros uno escuchaba las motos. Y luego a eso le sumo que había una muchacha atrás de mí con un lápiz haciendo así, o sea, pegándole por sus nervios, ¿no? Y hay gente que hace así, hay gente que empieza a mover el pie, le pega al pupitre, hay gente que tiene tics, gente que hace... Bueno, más allá de lo que tienen que llevar y no tienen que llevar es, váyase muy fresquito,
muy descansado, muy tolerante, cero estrés. De hecho ya hay un estrés allí con el hecho de que lo van a evaluar, pero trate de irse en las condiciones mejores posibles para tener que lidiar con la contaminación de un ambiente que no tenemos ni idea cómo nos va a afectar. Ahora, puede ser que le toque, creo que la Universidad Libre a veces presta sus instalaciones para la presentación de pruebas. Salones con aire acondicionado, con pupitres muy cómodos, donde se puede usted desplazar sin ningún problema, pues chéverísimo. Pero, insisto, en la mayoría de las ocasiones se utilizan son instalaciones como, bueno, los colegios públicos, el INEM, el Politécnico, el Santa Librada, y pues estos colegios a veces no ofrecen las mejores condiciones para ejercer un ejercicio de evaluación tan complejo como este que usted va a hacer. Bien. Diapositivas que las pasé rápidamente, son las mismas 3 primeras páginas de la fotocopia, o sea que ya lo vimos. La comprensión de lectura se desarrolla desde 3 dimensiones y asimismo se diseñan las preguntas en 3 dimensiones. Como se llaman niveles, un nivel le sigue al otro y el otro nivel le sigue al otro, lo que quiere decir que ellos pueden presentarse de manera simultánea y la calidad de uno favorece la calidad del otro. No prestar atención en uno pues puede generar malos resultados en otro, pero las preguntas que les van a hacer no necesariamente tienen que ser en los 3 niveles. Hay preguntas, ahora vamos a ver ejemplos, que solamente se hacen desde lo literal. Hay preguntas que se hacen solamente desde lo inferencial y otras pues que tienen unas características más avanzadas. Nivel literal, textual, es la comprensión directa de la información que se encuentra explícita en el texto. Las preguntas no exigen nada al lector, toda la información está allí. Explícito quiere decir que está evidente. Rojo es rojo, azul es azul, rosa es rosa. Generalmente son preguntas que se contestan desde la memoria. Entonces, no sé, el 29 de abril, miembros del sindicato SUNET se presentaron en un taller de comprensión lectora en la ciudad de Cali, en la biblioteca departamental. Punto. Una pregunta literal: ¿en qué fecha fue el taller? 29. O sea, ahí no hay comprensión de lectura que exija extraer información compleja. El 29 está allí, es simplemente acordarse que es el 29. Eso sería una pregunta estilo literal. El nivel inferencial, ahora más adelante vamos a abordar cada nivel con un poquito más de carácter de información. El nivel inferencial, que es interpretativo, es donde el lector tiene que encontrar informaciones implícitas en el texto. Este tipo de ejercicio exige mayor concentración para inferir ideas. Debe crear relaciones entre las partes para llegar a ciertas conclusiones. Inferir es extraer. Ahí en la inferencia uno encuentra intenciones, semiótica, simbología, razones, porqués, y es donde el lector tiene que tener la capacidad aguda de ahora sí hacer comprensión de lectura. Y el último nivel, que es el apreciativo, en algunos autores le llaman crítico, otros nivel profundo, es donde el lector toma posturas frente a lo que lee, o sea, juicios de valor, opiniones, entre otras cosas. Aquí voy a hacer un paréntesis, y es un ejemplo que he dado en el pasado. Disculpen la repetidera para los que ya me han visto, pero es para que generemos conciencia frente a lo que es la comprensión de lectura.
Como les dije, yo soy profesor en unas universidades y tengo que lidiar constantemente con adolescentes o con jóvenes entre los 20 y los 25, 28 años, hombres y mujeres. Algo que me ha ocurrido en algunas ocasiones es, pasan las vacaciones y llega una fulana, una estudiante, una mujer, estrenando un par de implantes. Como profesor eso pasa totalmente desapercibido, pero, y es raro, excúsenme, es un ejemplo de realidad, no quiero ser sexista ni machista. Mientras los hombres generan miradas de admiración, algún piropo atrevido, tirando a grosería, por otro lado aparecen comentarios como prepago, bendecida y afortunada, consiguió marrano, se prostituyó, la izquierda está más grande que la derecha, ay, tan subidas, están muy altas, ay, quedaron bajas. Todo eso es el nivel apreciativo. Todo eso son comentarios con juicios de valor. O sea, si nos ponemos a aplicar los niveles de comprensión lectora, esos ejemplos que le di están en el tercer nivel. O sea, la gente tiende a sacar o a plantear juicios de valor y es muy normal. Eso pasa, yo les estoy narrando ejemplos que yo veo en las aulas de clase y no solo una vez, no son ejemplos aislados. Para las personas que dicen, por ejemplo, se volvió prepago. Yo conocí a alguien, yo no sé si ustedes tienen estas experiencias, que tenía una mujer que tenía sus pechos tan grandes que su cuerpo ya estaba así. Y el peso de esa masa, de esas dos masas, le estaba generando un problema lumbar tan grave que obligatoriamente, por situaciones médicas, tenía que pasar por un cirujano, reducir el peso y además meterse a hacer parte de un proceso ortopédico para recuperar su postura porque ya estaba encorvada. O las personas que una vez vi un grafiti en la avenida Quinta que decía: una mujer sin tetas es como mi mejor amigo. Cuando la sociedad lastima de esa manera, cuando la sociedad agrede a los seres humanos con ese bullying y ese matoneo constante, pues no es una obligación que todos tengamos que soportar de la misma manera. Entonces, cuando una mujer tiene que vivir con esa creencia que el estándar de belleza es transversal a ciertas curvas, pues no es nada raro que psicológicamente eso termine generando mella. ¿Y cómo lo soluciona? Pasa pues por una situación médica que le permita sentirse cómoda y segura consigo misma. No se trata de defender aquí o atacar la cirugía plástica. A lo que voy es, esta situación que yo les narro, que llega la estudiante con una cirugía y luego es atacada desde los juicios de valor, me parece bastante injusta cuando nadie se ha parado a preguntar por qué lo hizo. Y si no lo va a preguntar porque no le importa, porque realmente no habría por qué preguntarlo, pues entonces no pregunte, pero tampoco se meta. O sea, no aplique la comprensión lectora. O sea, uno aplica la comprensión de lectura cuando realmente es importante aplicarla y activa los tres niveles. Veo, proceso y emito un juicio. Cuando no me corresponde, ni siquiera inicio el proceso. ¿Me entienden? O sea, este es un ejemplo de la cotidianidad para que vean cómo es de importante no solo saber aplicar los procesos de comprensión de lectora, sino aplicarlos cuando corresponde. Cuando no, pues simplemente no hago lectura. Como cuando usted le ponen usted está en el ¿cómo se llama? En el consultorio odontológico, que hay un poco de revistas. Usted no lee la que es de odontología, ¿por qué? Porque no le interesa. No es su mundo, no es su discurso, simplemente ni siquiera la abre y no inicia ningún proceso de comprensión lectora.
Quizá coge otra publicación porque sí le interesa, o definitivamente no coge nada porque no le gusta leer y se pone a jugar con el teléfono, o porque tiene cosas más importantes como atender situaciones laborales, lo que sea. Entonces, la comprensión lectora debería ser aplicada en todos los contextos de la vida del ser humano. Y este nivel inferencial que debemos saber aplicar es el menos favorecido en los ejercicios que nosotros hacemos en la cotidianidad. No sabemos hacer lectura inferencial, y de ahí donde dice Heriberto, aparecen los resultados más malos de comprensión lectora. Ahí, en la dificultad que tenemos de hacer procesos inferenciales. Una dificultad que no es a nosotros, porque a nosotros se nos ocurre, lo que pasa es que desde la escuela, la familia, la sociedad y el entorno no nos lo favorece. Ahora, alguien me ha preguntado, profe, ¿y cómo trabajamos eso ahí? ¿Cómo fortalecemos eso? Hay una sola forma, hay una, no hay más: leer. Leer, 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 leer hasta el cansancio. Lea todo. Lea, cuando se meta al baño, lea la cajita de Colgate, eso está hecho de tal cosa, la fabricado en no sé dónde parte. Cuando se siente por ahí en un sitio, coge el ADN, ande con un libro, coja una revista, tenga acceso no sé, al país. Si no lo quiere comprar porque simplemente no quiere, léalo a través de las redes, de las páginas web. Usted encuentra la revista Semana, El Tiempo. Hay lecturas que no, El Espacio no se lo recomiendo, El Cubo no se lo recomiendo. No porque sea malo, sino que no hay una calidad discursiva que le permita a usted avanzar. Bueno, en esos niveles de comprensión lectora hay que tener en cuenta lo siguiente. Para el literal, que es el primerito, usted debe tener en cuenta la capacidad de identificar detalles, precisar espacio, tiempo, personajes. Cuando hablamos de espacio, son los contextos en los que se desarrollan los eventos. Tiempo, si es pasado, presente, futuro, si esto es actual, si es anacrónico. Y personajes, pues, quienes intervienen dentro de la narrativa. Hay personajes directos, hay secundarios, hay principales, y los personajes no tienen que estar obligatoriamente definidos por un ser humano. Si en la pregunta a mí me quieren preguntar por la constitución política, pues el personaje o el actor principal de mi narrativa pues estará determinado por la constitución política y un narrador externo, que en este caso no entra a jugar un papel preponderante en la pregunta, pero sí, cuando se habla de constitución, entonces pienso de que ese es el elemento en el que tengo que hacer mi comprensión de lectura. Secuenciar sucesos y hechos, tiene que ser capaz de captar significado de palabras y oraciones. Aquí en captar significado de palabras y oraciones, pues es una cuestión más de estructura gramatical y vocabulario. Recordar pasajes y detalles del texto, encontrar el sonido de las palabras de múltiple significado, el sentido, identificar sinónimos, antónimos y homófonos, reconocer y dar significado a los prefijos y sufijos de uso habitual. O sea, es una visión bastante instrumental de la lengua, es conocer la lengua. Sintaxis, semántica, antónimos, homónimos, homófonos, parónimos, sinónimos, prefijos, sufijos, ese tipo de conceptos. Ahora, la prueba no lo va a evaluar en conceptos del lenguaje, en el conocimiento del mismo. O sea, no vale la pena ir a buscar qué es un sinónimo y aprenderme de memoria el significado, sino identificar sinónimos. Entonces, por ejemplo, claro y oscuro, esos son antónimos, o sea, son opuestos. Y no es porque obligatoriamente le vayan a preguntar por sinónimos y antónimos, aunque vamos a hacer un ejercicio de eso hoy, sino porque también tiene que saber interpretar. En Colombia, ¿qué sinónimo sería la constitución política? ¿Alguien sabe? Carta Magna, ley de leyes, norma y normas. Entonces, allí, por ejemplo, hay un ejercicio de sinónimos. Entonces,
Si dice el enunciado, de acuerdo a la Constitución Política de la República de Colombia, bla, 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 punto, y luego dice, en este sentido la Carta Magna dice que, entonces allí el texto me está presentando una necesidad de conocer sinónimos, que allí ese punto de evaluación está igualando Carta Magna a Constitución Política. Y los otros ejemplos que ustedes dieron, ley de leyes, norma de normas, etc. En el siguiente nivel, que es el inferencial, usted debe tener capacidad o competencias para predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos, inferir significado de palabras, deducir el tema de un texto, elaborar resúmenes, prever un final diferente, inferir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo. Ahora, miren los verbos que hay aquí: predecir, deducir, inferir, prever, interpretar. El nivel inferencial es altamente exigente porque lo pone usted a pensar de manera avanzada a partir de un texto leído. Y en el ejemplo que les daba tan grotesco de los implantes, es el nivel que menos nosotros desarrollamos. Nosotros somos muy de ver, no hacemos preguntas, no pensamos, digo nosotros me incluyo, sino que saltamos al juicio, saltamos a emitir la opinión, y a veces son opiniones muy críticas y de hecho hasta dañinas. Ese inferencial, esa capacidad de interpretar, de inferir, de deducir, de predecir, exige hacerse preguntas, llevar a cabo procesos mentales, como les dije ahora, avanzados, para luego, entonces, en el caso de una prueba, emitir una respuesta. Bueno, y la nota que pongo, una comprensión literal pobre, o sea, el nivel anterior, llevará a una inferencia igualmente pobre. La vaina es que del 100% de las preguntas que ustedes hacen de comprensión lectora, más del 50% son de estas. O sea, más del 50% lo ponen a usted en este escenario de exigencia inferencial. Las primeritas, que son literales, que son bastante simples, generalmente son pocas. Bien, y el último nivel, el apreciativo, en algunos textos se llama a nivel crítico. Usted debe ser capaz de juzgar el contenido de un texto, distinguir un hecho de una opinión, captar sentidos implícitos, juzgar la actuación de los personajes, analizar la intención del autor, emitir juicios frente a un comportamiento y juzgar la estructura de un texto, entre otros. Muchas preguntas a ustedes también les van a tocar asumir posiciones, ahora, posiciones coherentes. La comprensión de lectura en una situación de carácter religioso que exija una posición crítica, analítica del lector, debería hacerse desde lo laico o desde mis percepciones personales. Es una pregunta. Debería hacerse desde lo laico, porque es un estado laico. Por ejemplo, en este país la participación de las parejas del mismo género está adquiriendo fuerza, y ya hay discursos que desde el Estado favorecen ese tipo de parejas. Eso es el Estado y se tiene que respetar como situación del aparato estatal. Resulta que desde mis creencias yo no comparto eso, no lo oculto, no lo acepto, y si me ponen a leer algo de esas características y yo lo contesto desde como yo vea, desde como yo construyo mis juicios críticos y analíticos, posiblemente voy a cometer un error, porque así yo no esté de acuerdo,
en el Estado colombiano sí hay unos acuerdos. Entonces, esta parte de los juicios críticos, analíticos, puede pasar por allí. Entonces, no es que usted pueda terminar opinando lo que quiere y su opinión se respete y cualquier cosa tenga que ser correcta. No, usted perdón que use la palabra tiene, opinar en el contexto de cómo el Estado colombiano lee e interpreta ciertas situaciones que a veces están al margen de mis creencias. Otro ejemplo, que está muy fuerte ahora, yo no sé si esto vaya a salir en la evaluación, pero lo voy a poner. La JEP y todo lo que tenga que ver con el posconflicto. Eso es un tema del Estado, resultado de procesos gubernamentales legítimos entre el Ejecutivo y un grupo que ya para la narrativa colombiana pues ya no es terrorista. Ahora, si yo soy de la ultraderecha y para mí sí son terroristas y yo me apego a eso y no tienen perdón y no hay ley que los ampare, pues el día de la prueba tiene que pararse del lado que construye la narrativa que construye el Estado frente a eso. ¿Sí me entienden lo que les quiero decir aquí en este punto? Entonces, no es que a ustedes les invadan sus percepciones íntimas, no, ni más faltaba, usted no tiene que cambiar su forma de pensar, pero lo que sí tiene que hacer, o tenemos que hacer, en este caso de las opiniones, las percepciones y las críticas, es ir en concordancia con lo que el Estado colombiano construye desde su narrativa, y valga la redundancia, gubernamental y estatal. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, aquí no me voy a extender, esto no tiene nada que ver con las pruebas, es contextualizar la importancia de la comprensión lectora en su cotidianidad. Estos son conceptos complejos, hacen parte de la psicología social. Las representaciones sociales, en pocas palabras, es cómo nosotros como animales sociales y políticos nos unimos de acuerdo a los elementos y creencias que compartimos. De ahí viene el concepto cultura, de ahí subyacen otras cosas como las subculturas, algunos hablan de tribus urbanas. En fin, yo me conecto a otros de acuerdo a cómo yo entablo empatías con los otros, por cómo me visto, por cómo hablo, por nivel de escolaridad, por religiones, en fin. O sea, hay una cantidad de cosas que me conectan. La memoria colectiva es cuando yo me junto en sociedad todas aquellas creencias del pasado que yo legitimo y que se proyectan a futuro y que en últimas terminan construyéndome como ser humano y promueven una identidad social que me caracteriza. Y finalmente, pues la construcción del tejido social se logra a partir de todo esto. Entonces, comprensión de lectura no lo instrumentalice a sacar una buena calificación en una prueba y ya me fue bien y no me vuelve a importar. No, la comprensión de lectura es determinante en la construcción de sociedades. ¿Dónde se legitima el discurso violento? Entre los que comparten eso como mecanismo de resolución de conflictos. O sea que la violencia es válida donde ese lenguaje adquiere fuerza. Y si yo estoy de acuerdo con eso, pues simplemente me vinculo a ese círculo, pero el problema es que yo luego voy a construir el pilar fundamental de una sociedad, que es ¿cuál? ¿Cuál es el pilar fundamental de la sociedad? No, la familia. Entonces, si yo no construyo discursos y narrativas acordes a cómo se debe generar una sociedad, pues ese pilar básico va a empezar a degenerar lo que hay. Miren, yo creo que todos, no sé si todos, pero la mayoría aquí conocemos gente mala. Yo conozco gente mala porque vivimos en Colombia, aquí hay gente mala por todo lado. Es más la buena. Pero uno que otro por aquí tiene algún familiar, algún amigo que se fue por el camino que no es. Vaya que tenga un hijo. ¿Qué hace el malo con el hijo? Yo no quiero que usted haga lo que yo hice, vaya a la escuela, sea bueno. Pero ¿cómo lo va a lograr?
si desde todo esto lo único que construye es maldad que se refleja a través de cómo se ve, cómo habla, cómo se viste, cómo se mueve, cómo gesticula, pues así le diga al hijo o a la hija de 20.000 maneras posibles, no sea como yo fui, esa memoria colectiva o familiar ya está contaminando. Ahora, de 10 pues hay excepciones, pero el tema de comprensión de lectura, insisto, ojalá ustedes, personas que están acá, no lo dejen en que es leer un texto verbal y se acabó. Esto impacta la cotidianidad y las sociedades. Sigamos. Bueno, volvamos a la prueba. La prueba, en las formas que está diseñada, tiene estas características. Toda pregunta tiene 3 partes, todas. Un enunciado, eso es un ejemplo de pregunta. Un enunciado que puede ser un caso, un concepto, un ejemplo, una contextualización. El enunciado termina a ser el discurso que tengo que interpretar. Luego hay una instrucción, o sea, ¿qué me pide la evaluación? Puede ser una pregunta o puede ser simplemente un comando, una instrucción. Conteste falso o verdadero, una pregunta de sí o no, una pregunta abierta. Generalmente aquí en la instrucción es donde yo puedo darme cuenta si es algo de características literales, si es inferenciales o si es crítica analítica. Y finalmente, la tercera división son las opciones de respuesta. En las pruebas del Estado llega hasta la opción D. Siempre son 4 opciones múltiples. Luego vamos a ver unas estrategias, pero de entrada les puedo decir que esto en la mayoría de las veces se divide, no todas, pero la mayoría se divide mitad-mitad. Por descarte, 2 no tienen nada que ver con la posible respuesta y otras 2 que se debaten fuertemente porque son muy parecidas entre la que es la correcta y una que se va. El enunciado dice así: capacidad de toda organización pública para interpretar, coordinar, aplicar y evaluar de manera efectiva, eficiente y eficaz la función administrativa que le ha sido asignada por la Constitución, la ley y sus reglamentos. El enunciado anterior corresponde al principio del modelo estándar de control interno de autocontrol, autogestión, autorregulación o mejora continua. Entonces, capacidad de toda organización pública para interpretar. Interpretar pues es procesos de raciocinio, pensamiento y análisis. Coordinar. Viene planeación, organización, estrategia. Aplicar es el hacer, ya es el ejecutar. Y evaluar, pues, el control o los mecanismos de control para el mejoramiento continuo o para la supervisión, lo que sea. De manera efectiva, eficiente y eficaz. Entonces tenemos procesos de análisis, procesos de planificación, procesos de ejecución y procesos de control. O sea, son 4 cosas, 4 verbos. Aquí es donde viene la capacidad de usted de leer el lenguaje, desde cómo el lenguaje se conceptualiza. Verbos son acciones, ahí hay 4: interpretar, coordinar, aplicar y evaluar. ¿En qué instancia podrían ejecutarse o desarrollarse esas 4 acciones? Autocontrol, autogestión, autorregulación o mejora continua. ¿Ya tienen la respuesta en sus mentes? ¿Sí? Miren, yo no tengo que esto aparentemente es un concepto de avanzada y uno dirá, pucha, pero yo no leí ese libro, yo no fui a esa clase. O sea, ¿cómo me preguntar eso? Esto sale del lenguaje. Esas 4 acciones son solamente llevaderas a cabo en una de estas 4. Autocontrol es una sola cosa, y aquí tengo 4. Autocontrol vendría siendo evaluar.
Autorregulación es una sola cosa que está relacionado con evaluar. Mejora continua, eso es aparte. Esos son actividades, esos son propuestas. Autogestión. La gestión es una categoría entre el ABCD que me permite vincular las 4 acciones que ese texto plantea. O sea que la respuesta es la P. ¿Entendieron cómo salió esa respuesta? Ahora bien, ese ejercicio de comprensión de lectura no quedó, devuélvete, Heriberto. Ese ejercicio de comprensión de lectura no quedó en la sección verde. La sección verde me plantea el contexto en el que tengo que ubicarme. Ahí están las palabras, ahí van a aparecer los conceptos, los sinónimos, los contextos, los antónimos, las palabras claves, bueno, lo que tengo que saber. Ahí me ubico, genero unos límites cognitivos y de reflexión. Pero el segmento amarillo me pide lo que debo hacer. O sea, ahí también tengo que hacer comprensión de lectura y muchos fallamos en que la comprensión de lectura se queda solamente en el cuadro verde y el resto, sin prestar demasiada atención, lo hago de manera muy rápida, muy superficial. Y el cuadro amarillo, que es la instrucción, pues me permite tomar la decisión de qué es lo que hago con eso que está arriba. Y luego, en lo azul, también tengo que hacer comprensión de lectura, porque tengo que darle sentido a cada una de las opciones que me da. Muchas veces uno por el afán le da marca a la carrera la primera que cree que es, porque está muy cercana a lo que yo creo, y a veces, como hablábamos ahora, pongo por encima mis percepciones personales y sigo con otra pregunta y no le di el chance a revisar todo y ahí pego. Este es un ejemplo de preguntas de estilo literal. El texto es el siguiente: Carlos y Ana fueron de paseo al jardín botánico. El sol brillaba en lo alto y los árboles regalaban su frescura aquella hermosa y cálida tarde de diciembre. Carlos estaba feliz, pero Ana extrañaba, estaba feliz, pero Ana extrañaba a su perro peluche, quien les había dejado para siempre sin querer el verano pasado. Estos son ejemplos de preguntas literales. ¿A dónde fueron Carlos y Ana de paseo? Al jardín botánico. O sea, no hay que hacer un proceso de reflexión ahí fundamental para dar esa respuesta. Ahí lo que hay que tener es memoria. ¿Qué brillaba en lo alto? El sol. ¿Qué regalaban los árboles? La sombra. ¿Cómo estaban Carlos y Ana? Carlos feliz, pero Ana melancólica, triste. ¿Quién les había dejado sin querer el verano pasado? El perro. O sea, todas esas son preguntas que saldrían directamente del texto. Eso es literal. Ahora, esto es un ejemplo, usted dirá, ay, pero eso está muy colegio. Es un ejemplo pues como para que empecemos a entender la forma en la que estas preguntas pueden diseñarse. Veamos ahora la siguiente diapositiva. Es el mismo texto, pero ahora sí, ¿cómo podrían hacerse preguntas de carácter inferencial? Falso o verdadero. Es la misma historia de Carlos y Ana. Carlos y Ana fueron de paseo. Es verdadero. Carlos y Ana fueron de paseo una tarde de invierno. El sol brillaba. Entonces, nunca dice invierno, pero si el sol brillaba. Ahora, una persona que haya estado en el exterior me dirá, profe, pero es que en invierno el sol sale y brilla y es invierno, pero estamos en Colombia. Estas son preguntas hechas en el contexto nacional. ¿Ana recordaba a su mascota? Sí. No utiliza el verbo recordar, pero sí el verbo extrañar, que puede generar una cuestión de sinonimia. ¿El perro de Ana se escapó de la casa? No está claro en si se escapó o se murió, pero el texto me permite inferir que lo que pasó ahí fue una cosa más desagradable que simplemente escaparse. ¿El perro de Ana murió? No dice que murió, pero es lo que uno podría inferir que ocurrió. Es correcto, les ha dejado. Y estas son de carácter crítico
crítico, analítico o apreciativo. ¿Usted qué opina sobre los paseos? ¿Le gustaría salir de paseo en un día de verano y por qué? ¿Cómo le gusta el sol? ¿Si le gustan las mascotas? ¿Tiene mascotas? O sea, son preguntas en las que usted ya tiene que empezar a construir otro tipo de situaciones y realmente son preguntas abiertas. Obvio, en la prueba no salen así. O sea, toda la prueba es A, B, C, D. En ningún momento usted va a tener que escribir acerca de sus opiniones. Insisto, estos son solamente ejemplos. Una de las principales modificaciones que tuvo, esto lo vamos a hacer en la mente, ahora yo les voy a presentar la respuesta, es el primer ejercicio ya de comprensión de lectura. ¿De acuerdo? Este no está en la fotocopia. Una de las principales modificaciones que tuvo la Constitución Política de 1991 fue la introducción de la figura de reelección del presidente de la República para los comicios de mayo de 2006. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite hacer modificaciones de esta naturaleza a la Constitución Política colombiana? A. La votación favorable a un plebiscito convocado por el presidente. B. La aprobación de un proyecto de ley en el Congreso de la República. C. La realización de un referendo aprobado por el pueblo. D. La expedición de una ley por el Ministerio de Justicia. Bien. En 1991, para los que se acuerdan de esa época, los ciudadanos votamos la transformación de la Constitución Política. ¿No? ¿No votamos? Claro, se votó. Dale la siguiente. Miren, esto no había que saberlo de hecho de una manera conceptual. Si ustedes vieran noticias, recordarían que eso fue lo que ocurrió. La Yidis política. ¿Qué fue lo que pasó con Yidis? En la aplicación de esto, ¿qué es lo que hay que hacer? Que todo estaba miti, ella fue la que le puso el 1 al miti. O sea, en ese ejercicio del Congreso, entonces, ahí de pronto también entra no solo lo que yo sepa de Constitución, sino mis conocimientos como ciudadano, y muchas cosas yo las saco de las noticias. Bueno, mucha gente no ve noticias porque no les gusta. En todo caso, quien puede tocar la Constitución es el Congreso de la República. Ahora, el Congreso lo que pasa es que es la representación del pueblo. Pero o sea, el concepto, la teoría es que los que están allá son nuestros representantes y los escogimos porque confiamos en que ellos las decisiones las tomarán en representación de nosotros como pueblo colombiano. Ya el debate y las críticas quedan abiertas pues a las percepciones de cada uno, pero en teoría eso es como se conceptualiza eso. ¿Bien? ¿Quiénes le atinaron? Bueno, no levante la mano, pero ¿le atinaron muchos? Bien, sigamos. Esa es pregunta de la prueba, esta. Un funcionario público de alto nivel, al verse involucrado en un proceso jurídico por corrupción, acude a sus contactos en el Congreso de la República para que le hagan la siguiente propuesta al juez. Si absuelve al funcionario, promoverían una reforma a la ley vigente que lo beneficiaría. Ahora, si el juez absuelve al funcionario para que la reforma se promueva, estaría vulnerándose el principio constitucional que establece A. El derecho de todos los acusados al debido proceso. B. Que la rama judicial debe ser un poder independiente. C. Que es potestad del Congreso tramitar propuestas de reforma a las leyes. D. Que el Estado debe garantizar el trato equitativo de los ciudadanos ante la ley. ¿Ya la contestaron? Este es un ejercicio mental, ¿no? ¿Ya la contestaron? ¿Sí? Heriberto, ¿nos colaboras, por favor? Bien. Mire, es un funcionario, pues puede ser de cualquier entidad o agencia del Estado, y luego, entonces, acude a un contacto en el Congreso. El Congreso es el Ejecutivo. O sea, si yo tengo un problema ante la ley, me voy para donde
mi amigo senador o mi amigo representante de la Cámara venga y me ayuda, qué es lo que está planteando esto. Entonces lo que le estoy pidiendo a un poder es que interfiera en el otro. Y una de las características que tiene nuestra Constitución es que aquí tenemos los tres poderes, lo cual nos da ciertas garantías, ¿no? Entonces, la rama judicial pues es independiente y el Ejecutivo no tiene nada que ir a hacer allá. O sea que si yo le pido un favor a mi amigo congresista, pues realmente no podría hacer absolutamente nada. Y terminan haciéndose favores y al verse eso con tal cotidianidad, pues terminamos creyendo que eso es legítimo, lo cual no es. ¿Alguien sí sabía que era la ley? ¿No? Bueno, entonces, el Ejecutivo, el Judicial y el Legislativo son los tres poderes y son independientes cada uno. Eso es lo que nos mantiene al margen de no convertirnos en una dictadura. Ahora, ojo con eso. Por ahí está la idea de tocar el Ejecutivo y el Judicial. Eso es una propuesta de este gobierno actual, ¿no? Lo importante de conocer la división de los poderes, y en este instante, abro un paréntesis, no vamos a abrir el debate, simplemente los invito a que lean qué es lo que se está proponiendo en el Estado colombiano frente al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo. Eso ya tiene sus propuestas, están tramitándose y va a tener unas posibles consecuencias. Es importante que usted tenga ciertos conocimientos ahí, pues para que sepa qué se expone y hacia dónde empieza a caminar la nación, ¿no? En una entidad pública de orden nacional decidieron pagarle a cada uno de los hijos de todo exfuncionario fallecido un sueldo equivalente a la pensión que su padre tenía si se jubiló, o que le correspondería tener de haberse jubilado. Frente a esta situación de gasto injustificado de recursos, debe intervenir la Contraloría General de la República, el Congreso de la República, el Ministerio de Hacienda, el Presidente de la República. La entidad llamada a vigilar al sector público es la Contraloría. ¿Y la Fiscalía que vigila? La Fiscalía. O sea, la Contraloría tiene poder total sobre investigar y acusar, pero al funcionario. Ya, el fiscal es al ciudadano colombiano. Luego está la Procuraduría, que ejerce las mismas labores de vigilancia y control, pero en el Poder Ejecutivo. O sea, a un senador de la República, en su ejercicio de senador, ¿quién lo vigila? El procurador. Ahora, si el senador, por fuera de sus funciones, va y atropella a un transeúnte borracho, ahí entra la Fiscalía. Entonces es dependiendo, entonces hay Procuraduría, hay Contraloría y hay Fiscalía, que son organismos de control y vigilancia, y de acuerdo a cómo se desarrollan los actos considerados punitivos, ellos se activan y uno puede meterla. Y luego está la justicia militar, que es aparte. Bien, bueno, estas tres diapositivas que hemos visto hasta ahora aparentemente son de situaciones complejas que exigen un conocimiento conceptual, técnico y muy limitado de lo que es el aparato estatal. No, son tres preguntas que cualquier ciudadano colombiano debería contestar. Entonces, no se pare al margen de las preguntas, no diga, es que como mi cargo es yo no tengo por qué saber eso. No, como ciudadano colombiano lo tiene que saber. Lo que pasa es que si su proceso de escolarización, o sea, en la escuela o en el colegio que usted estudió,
no dieron esta información, eso ya no es un problema ni del Estado ni mío, sino del profesor que tuvo en su obligación transmitir ese conocimiento. Cuando yo me hago mayor de edad y puedo empezar a votar en los procesos de elección, tanto de alcalde como de senado, cámara, consejo y presidencia, entre otros, es porque yo soy conocedor de todos estos discursos. Entonces, insisto, aparentemente son complejos, pero no los excluyen sin importar el cargo al que usted aspire. ¿De acuerdo? En todo caso, no es necesaria la Constitución para que usted se lea ese ladrillito, pero aquí sí hay información bien organizada que le va a servir. Todas las diapositivas y material que se ve aquí, él lo tramite a través del correo del SUNED y lo tramitimos a los correos que ustedes tienen ahí. A los compañeros que no tienen todavía el carnet, que son afiliados al SUNED y no tienen el carnet, deben de llenar un formato que hay ahí en la plataforma. Ya ustedes ven que nosotros ya la tecnología, estamos al lado de la tecnología. Ya usted no necesita firmar un documento para decir que estuvo en este seminario, sino que en la plataforma ya aparece quienes asistieron a esto. Cuando uno hace comprensión de lectura, en las evaluaciones aparecen unas tácticas o técnicas, como lo quiera llamar, para facilitar el proceso. Por un lado están los conocimientos previos. A eso agréguele los conocimientos que usted tiene acerca del Estado, cómo se constituye, cómo se conforma. Como les dije ahora, no son exclusivos de una población. Los conocimientos básicos acerca del Estado, cómo la Constitución nos favorece y nos construye, cómo el aparato estatal está conformado, el tema de los poderes. Y esta información es de carácter general a cualquier ciudadano mayor de edad de la República. Pero también entonces aparecen las palabras claves. Este ejercicio que tenemos actualmente proyectado lo hicimos antes de ir al descanso, lo voy a repetir, ya está con la respuesta. Una de las principales modificaciones que tuvo la Constitución Política del 91 fue la introducción de la figura de reelección del presidente de la República para los comicios de mayo del 2006. ¿Cuál de los siguientes mecanismos permite hacer modificaciones de esta naturaleza a la Constitución Política colombiana? Votación, aprobación de un proyecto en el Congreso, un referéndum, aprobado por el pueblo y la expedición de una ley por el Ministerio de Justicia. Ahí la palabra clave es modificación. La Constitución, que es la Carta Magna, está por encima del mismo presidente de la República. Es un documento modificable, pero que exige de unos protocolos demasiado exigentes. Y les preguntaba si en el 91 nosotros votamos la Constitución. Nosotros no la votamos, nosotros votamos a los miembros que participaron como nuestros representantes, pero las decisiones que ahí se tomaron no nos la consultaron. Ahora, no es que no nos tengan en cuenta, lo que pasa es que nosotros ponemos gente ahí a que nos represente. Entonces, votación favorable de plebiscito convocado por el presidente, no, porque un plebiscito lo vota el pueblo. Entonces, nosotros no modificamos la Constitución. Un referendo aprobado por el pueblo, una vez más, nosotros no podemos modificar la Constitución como pueblo. Y finalmente, un ministerio no puede hacer eso. O sea, las decisiones transformadoras del aparato gubernamental recaen en el Congreso. Ahora, ustedes o somos nosotros testigos de lo que está pasando. ¿Qué hizo el presidente? Él propone. Entonces, actualmente está circulando unas objeciones a la JEP, pero ¿en dónde esas objeciones realmente se convierten en una modificación a lo que se estableció? En el punto en el que está. Es el Congreso el que decide si sí o no. Entonces ya la Cámara emitió su veredicto, ahora en el Congreso eso está tramitándose, pero es allí donde las cuestiones transformacionales de fondo del aparato estatal
pueden ser modificadas, ¿de acuerdo? Entonces aquí la palabra clave es modificación y pues aparece un poquito también de los conocimientos que ustedes tengan acerca del Estado. En la número 2, que también ya la hicimos, aquí la palabra clave es jurídico en la parte de arriba y juez en la parte de abajo. O sea, esas dos palabras nos enmarcan, hablando de los tres poderes, en uno de los tres poderes, y a partir de ahí es que yo hago el proceso de dilucidar la posible respuesta. En este caso, pues el Poder Judicial. En la número 3, que también ya hicimos, aquí la palabra clave es, la palabra clave es intervenir. O sea, de esas 4 opciones, que son agencias del Estado, bueno, el presidente no es una agencia del Estado, las otras sí. ¿Cuál de las 4 tiene la capacidad de intervención? Entonces, saber leer la palabra intervenir es la que nos permitiría dar respuesta a esa pregunta. Ahora, el conocimiento conceptual es saber qué es Fiscalía, qué es Procuraduría y qué es Contraloría. Ahora, muchas personas es posible que no sepan diferenciar estos 3 órganos de control, pero definitivamente desde el intervenir, el Congreso no interviene, el Congreso decide. El Ministerio de Hacienda no interviene, el Ministerio de Hacienda se encarga específicamente de una función del Estado que es la que tiene que ver con Hacienda, y el presidente de la República tampoco interviene, el gobierno. Entonces la palabra intervenir resulta ser la clave en esta ejercicio de comprensión de lectura cuando no se cuenta con los conceptos. Entonces ahí en estos 3 que hicimos aparecen los conocimientos que ustedes tengan acerca de, pero también cómo saber entender ciertas palabras que aparecen en el alrededor del discurso. Continuemos con la siguiente diapositiva. Dado que la Carta Política establece medios judiciales, bueno, ¿cuál es la Carta Política? Sinónimos. La Carta Magna, la norma de normas, ley de leyes. Dado que la Carta Política establece medios judiciales de defensa a los ciudadanos colombianos, de los cuales se destaca la acción de tutela, dicho medio de defensa se define como. Es cuestión de concepto. Ahora, algún paréntesis. El hecho de que la palabra Carta Política esté con C mayúscula y con P mayúscula definitivamente representa la Constitución. Esa es otra lectura que hay que saber hacer, el uso de las mayúsculas. Sigamos, entonces, dicho medio de defensa se define como A. Un recurso especial del cual se hace uso ante cualquier autoridad judicial para obtener la libertad. B. Un medio jurídico que busca proteger los derechos y los intereses colectivos a causa de acciones u omisiones que causen daño. C. Una figura jurídica que se utiliza para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o de un acto administrativo. D. Un mecanismo breve que busca proteger los derechos fundamentales constitucionales ahí me equivoqué, no es antes, sino ante las autoridades judiciales. Entonces, un recurso especial, un medio jurídico, una figura jurídica, un mecanismo breve. Bien. Un recurso especial del cual se hace uso ante cualquier autoridad judicial para obtener la libertad. ¿Qué palabra o cuáles son las 3 palabras que sacan ese enunciado? Hay 3 palabritas que sacan la opción A. Obtener la libertad. Eso saca el enunciado A porque la tutela no es para eso. Que puede funcionar en algún momento, para eso es otra cosa. O sea que por descarte y leyendo las palabras clave, no podemos conceptualizar la tutela como un acto exclusivo para obtener libertad. O sea, se va. Ahora, queda que es un medio jurídico que busca proteger los derechos y los intereses colectivos a causa de acciones o omisiones que causen daño. Podría tener cierto sentido, pero es discutible la palabra jurídico.
¿Es la tutela un acto exclusivamente jurídico? La C, que es una figura jurídica que se utiliza para hacer efectivo el cumplimiento de una ley, un acto administrativo, una vez más aparece, se conceptualiza como en este caso figura, pero jurídica. Ahora, la D, que es un mecanismo breve que busca proteger los derechos fundamentales constitucionales ante la autoridad judicial, ¿podría ser? Vamos a ver. La palabra que saca a la B y la C es una. La palabra jurídico o jurídica. Una vez más, vamos arriba, dicho medio de defensa se define, o sea, nos invitan a conceptualizar la tutela. O sea, la palabra define, juega un papel fundamental en la interpretación de esta pregunta. Yo no puedo definir algo desde una especificidad. Sí me puede, yo con la tutela puedo lograr el punto A, pero es algo en un universo muy amplio. El B y el C es que no es un medio ni una figura jurídica, además de cumple con otras funciones de otras características. Entonces, dentro de las opciones, la B resulta ser la que sí me sirve para definir la tutela en un espectro mucho más amplio. Siento que todos estaban allí, ¿cierto? Bien. Estas son preguntas de la prueba, las que estamos haciendo. Ahora, cuando vayamos a la fotocopia, nos vamos a encontrar con otro tipo de preguntas más livianas, como para construir músculo. O sea que vamos a oscilar entre preguntas suaves y preguntas complejas. Algunas no necesariamente que vienen de la prueba, otras que sí definitivamente son exclusivas de la prueba. Pero como técnica para el entrenamiento hacia la comprensión de lectura, todas son útiles porque a fin de cabo la comprensión de lectura es una. Es leer, interpretar y contestar. Un servidor público en cumplimiento de sus labores dentro de la entidad ha generado un incremento de su patrimonio. Este incremento se debe explicar cuando sea requerido de forma inmediata y satisfactoria ante el nominador, la Procuraduría General de la Nación o la Personería, el jefe inmediato, recursos humanos o control interno, el nominador, la Contraloría General de la Nación o Defensoría, jefe inmediato, la Procuraduría General de la Nación o de la Defensoría. Bien, un servidor público en cumplimiento de su labor dentro de la entidad ha generado un incremento de su patrimonio. Es cuestión fiscal, o sea, fiscal de dinero, no de fiscalía. Este incremento debe explicarse cuando sea requerido de forma inmediata y satisfactoria ante el nominador, la Procuraduría y la Nación. Ahora, ¿por qué no la C? Porque la Contraloría es a funciones propias del ejercicio. La situación que se está planteando allá es de fondos, la utilización de recursos. Entonces, a ver, aquí ahorita hablaba con un compañero, hay unas situaciones muy complejas que supongo una persona como el abogado Polanco puede despejar, que ya van más allá de la comprensión de lectura. Es la siguiente. ¿Qué llegó la pizza? En esto no vamos a hablar discusión ni de mar debate, lo voy a proponer como un escenario complejo que exige revisiones. Un funcionario en su ejercicio incurre en una falta grave, en su ejercicio. O un funcionario activo por fuera de su ejercicio comete una falta grave. O sea, son dos situaciones en las que puede incurrir el funcionario: en su ejercicio activo y dentro del ejercicio, o activo como funcionario pero por fuera del ejercicio. En uno, aparentemente, quien está llamado a actuar es el contralor y en otro, el fiscal, porque es el mismo sujeto funcionario pero en dos escenarios distintos.
Lo que me decía un compañero antes de ir al descanso es que esta situación, que es una lógica, pues ya escapa de eso y según nuevas transformaciones parece ser que ya puede ser vinculado directamente a un asunto de fiscal. O sea, la ley regular, la que nos observa a todos, que es los jueces y el fiscal general de la nación. Ahora, ese tipo de lecturas con lupa de quién entra a controlar, a vigilar, a procesar, pues ya es estar muy actualizado y apoyarse a un experto en cómo este tipo de situaciones funcionan, que debe ser un abogado, como el que esta mañana les estuvo hablando, el señor Polanco. Bien, sigamos. En todo caso, esta información todo lo que estamos viendo está en ese libro que ustedes tienen, el Sálgase de la Fila, y si el libro incurre en desajustes, más allá de ser la responsabilidad del libro, tiene que ver más con que pues, las cuestiones del Estado se modifican constantemente. En la medida que llegan nuevas administraciones, pues aparecen novedades. El Estado colombiano, en repetidas ocasiones, se ha visto afectado por la falta de principios y valores humanos de los servidores que laboran en las entidades públicas, por el abandono moral y el desvío de la conducta ética, derivados en parte por la falta de conciencia en la responsabilidad social de su ejercicio. Ante esta situación, es deber de los servidores velar por la protección de la integridad del espacio público, planificar el manejo y aprovechamiento de los recursos, proponer las iniciativas que estime útiles para el mejoramiento del servicio, resolver los asuntos independiente del orden que vayan ingresando a su dependencia. Esta es una pregunta de carácter aptitudinal, funcional y crítica analítica. Aquí sí es usted en todas sus dimensiones, como funcionario, como ser humano, pero al mismo tiempo como ciudadano colombiano desde la lógica de cómo funciona su capacidad de ser crítico frente a esta situación. La A, velar por la protección de integridad del espacio público. Esa se cae por dos palabras: espacio público. Porque en el dictado, en la narrativa, el espacio público no tiene nada que ver. En la B, hablando del aprovechamiento de recursos, pues creo que no tiene nada que ver con lo que se dijo arriba. O sea, no se toca el tema. Ahora, proponer iniciativas que estimulen, útil para el mejoramiento del servicio, pues viene siendo una opción porque es dentro del deber ser, pues está la proactividad y cómo yo aporto al mejoramiento del clima laboral. Y la de resolver los asuntos independiente del orden que vayan ingresando a su dependencia. A ver, el Estado colombiano en repetidas ocasiones se ha visto afectado por la falta de principios y valores humanos de los servidores que laboran en las entidades públicas. Ahora, yo no veo un asunto. Es el Estado colombiano el que viene sufriendo las características humanas de algunos servidores, funcionarios, no todos, pero todos también hemos sido testigos de cómo a veces se comportan frente a nosotros. Estamos entre la C y la D, entre proponer iniciativas y resolver asuntos, siendo que no se propone un asunto. Lo que realmente se establece es una dificultad del Estado con respecto a sus funcionarios a nivel nacional de algo que se viene presentando. Vamos a ver si es la C o la D. Bien. Miren, esa palabrita resolver asuntos es la que saca la opción D, porque si revisamos los 5 C renglones que están arriba, realmente no se propone un asunto como problema. Un asunto es una situación. Arriba lo que hay es un contexto muy amplio del Estado colombiano
Y de hecho dice en repetidas ocasiones, quiere decir que es algo bastante amplio. Cuando se habla de asuntos, es algo mucho más específico. ¿De acuerdo? Esta es una pregunta, como les dije ahora, funcional, porque es en el ejercicio, actitudinal, porque lo está midiendo como ser humano, y es crítica analítica desde los 3 niveles de comprensión lectora, porque le está pidiendo que asuma una posición. Y como les decía ahora, al principio, estas posiciones no deben asumirse desde el yo, sino desde el yo sujeto funcionario del Estado. ¿Les fue bien con esta? Bien. ¿No? Pero ¿entendieron la diserción que se hizo de por qué la respuesta? La respuesta es esta, esa sí es inamovible. Entonces, pero la ponderación, eso aplica en un algoritmo. La ponderación que le dan a este valor, si usted aspira a un cargo técnico auxiliar, no es igual si está aspirando para un profesional o digamos de un rango de más responsabilidad. Entonces, al principio explicábamos eso, o sea, todos vamos a estar enfrentados a la misma prueba, pero lo que dice el colega, el compañero, es cierto, la valoración no es la misma. Si para mí como auxiliar esta ponderación está en el 0,25, es posible que para el cargo profesional esta esté en 0,50 y valga más. Ahora, dentro de las funcionales y dentro de las del comportamiento también hay ponderaciones independiente del cargo al que usted esté aplicando. Sigamos. Un tutor se enfrenta a una difícil tarea: enseñarle a su estudiante qué es la ciencia, cómo se desarrolla y cuáles son sus ventajas y características. Ojo, esta pregunta es de la prueba de la comisión. El tutor indica que el método científico tradicional es el procedimiento por el cual se construye el conocimiento científico, el cual se caracteriza por ser. A ver, esta pregunta a más de uno lo va a enfrentar con algo que aquí se ha hablado. Le pido o lo invito a que la conteste desde la palabra el conocimiento científico. Usted no tiene que ser un experto, no tiene que ser investigador, no tiene que ser un académico, pero si a usted le propone contestar desde el conocimiento científico, vuélvase científico por un momentico y mire cuál de esas 4 opciones está más cerca al conocimiento científico. Ojo, cada enunciado tiene de a 3 palabras. Con una sola de las 3 que usted no enmarque en el conocimiento científico, tumba la respuesta. Bien, vamos a ver. En la opción A, ¿ya la contestaron? En la opción A hay una palabra que tumba la opción A: flexible. El conocimiento científico no es flexible, no lo es. O sea, 1 más 1 es 2 y hasta ahí está, hasta que no se demuestre lo contrario. Ahí no hay flexibilidad. ¿Qué es flexible? Que lo puedo mirar desde diferentes perspectivas, porque alguien dirá: profe, pero es que un conocimiento científico se puede transformar a partir de otra investigación. Eso es verdad, pero eso no significa ser flexible. Flexibilidad es otra cosa. Entonces la A se va por flexible. La B, fáctico es que se desarrolla a partir de hechos, o sea, se ve, es verificable, es medible. Objetivo es que es coherente, que es serio, que está bajo control. Verificable es que se puede medir, que se puede pasar por procesos de evaluación, que se puede poner en discusión. Verificable, relativo y refutable. Refutable puede ser, yo puedo refutar un conocimiento científico a partir de otra investigación. Lo que no es relativo. Relativo es sí o no.
Puede ser. Eso es ser relativo. El conocimiento científico no es relativo. Y en la última, progresivo, descriptivo e ilimitado. Ilimitado no es. O sea, es la B. Insisto, puede ser, pero profe, esas preguntas como así, si yo estoy en otro rollo, yo no, esto está demasiado avanzado, pero les decía, párese en la esquina del que es un científico, empírico, pero al fin y al cabo. Entonces, de ahí, si a mí me dicen que tal cosa es resultado de un proceso científico, pues aparecen ciertas palabras que pues no tendrían sentido dentro de lo que usted puede contestar. Sí, es progresiva, descriptiva, pero no ilimitada. Bien, no, a ver, equivocada es una palabra que no usaría porque esto es una palabra, pero esto es un enunciado que exige cierto conocimiento. A ver, si usted me pone a hacer una función de la que usted haga en su trabajo y yo lo hago mal, ¿estoy equivocado? Realmente no, porque es que yo no lo sé. O sea, si no he sido preparado, ¿cómo me voy a equivocar frente a algo que yo desconozco? Sigamos. Un empleado frecuentemente debe apoyar a un profesional en la clasificación, búsqueda de información. Esta actividad interrumpe sus tareas porque debe apoyar simultáneamente otras actividades. Este profesional es muy demandante en sus solicitudes y le exige realizarlas de forma sistemática, como él indica, aunque usted difiere de la metodología. Por tanto, él siempre está muy atento a observar la forma como usted la lleva a cabo. Cuando debe atender este tipo de solicitudes, usted se caracteriza por, esta es una pregunta actitudinal, ser proactivo ya que acata las directrices dadas por él a pesar que no concuerda con estas, adaptarse, de esta forma evita tener dificultades con sus superiores y compañeros de oficina, mantenerse calmado para disimular la incomodidad que le genera que lo observe permanentemente, ser abierto, manifestando sus inconformidades e indicando que tiene otras actividades para desarrollar. Básicamente, usted lo que hace es apoyar la labor de otro. Según entiendo, no es una labor que le corresponda, pero desde una ayudantía o algo así, pues usted entra a apoyar esa labor dentro de su espacio de trabajo. Entonces, en esa situación, ¿usted por cuál optaría? ¿A, B, C o D? La B. Bien. Ser proactivo en las oficinas de gestión humana y de empleabilidad, la proactividad es la capacidad que tiene el ser de dar un poco más de sí. Ojo, una cosa es ser lambón, otra cosa es ser proactivo. Ese que le gusta estar preparando café todo el momento y servírselo a todo mundo, sobre todo a los que toman las decisiones, eso no es ser proactivo. Ahora, ojo, si mi función, pero a ver, supongamos que a mí me contraten para estar a cargo del café. Ahora sí, es diferente. Mi función es, y entre más tenga fresquito el café, mejor, porque el café viejo, frío y recalentado, horrible, y eso daña el estómago. Entonces, hay que saber qué es proactivo. Adaptarse, no. Esto de la adaptabilidad es como ser sumiso. Una cosa es ser proactivo, otra cosa es ser sumiso. La sumisión es lleva a hacer las cosas de mala gana. Mantenerse calmado, pues la opción C se va, porque es que uno se mantiene calmado frente a un problema, y aquí no hay un problema. Hay una situación laboral que de hecho creo que todos vivimos de una u otra manera. Siempre nos toca dar un poco de más, a veces con personas que
que no queremos. Ser abierto manifestando sus inconformidades, indicando que tiene otras tres, no, porque pues uno en el trabajo trata de estar como al tanto de todo, ¿no? Ojo, esto es en términos laborales coherentes. O sea, si ya a mí me piden cosas absurdas, pues tendría que decir no lo hago, pero estamos en el marco de una situación ya determinada y eso nos lleva pues a que la respuesta la mejor respuesta es la hago. ¿Les fue bien con eso? Bueno, cuando me dicen no, la pregunta es, ¿la diserción que se hace posterior a cada pregunta es satisfactoria? Lo que he venido haciendo es eso, o sea, miramos la pregunta, vemos la respuesta y yo luego trato de darle sentido a por qué una sí, por qué otra no, y ahí es donde la idea es que usted logre captar. En vez de hacer 1, 2, 3 y 4, haga un texto que diga tal cosa y se puede saltar del paso 1 al 4. Eso no le correspondía a él. Fue proactivo, ofreció una solución. Ahora, me dijo, eso sí, bajo su propia responsabilidad porque no es mi función. Yo le quiero colaborar para que en vez de demorarse 2 horas acá, pues se demore media hora. Más o menos es eso. Claro, el proactivo, el salirse de sus funciones y terminar haciendo las de otro, eso ya no es. Eso ya es hacerle faltar a su trabajo. Una vez más, eso son cuestiones propias de cada escenario. Aquí lo que tenemos es que ceñirnos a lo que plantea el texto y contestar desde una lógica que tiene que ser muy lejana a las cosas que realmente ocurren. Porque de ahí si uno se pega a lo que uno le ocurre en el trabajo, pues pierde la prueba. Porque la realidad de nosotros como ciudadanos colombianos es que la Constitución, por ejemplo, es muy bonita, pero no aplica casi en ningún caso. 9. El jefe de la dependencia donde laboro ha decidido realizar sus reuniones semanales de seguimiento con el fin de evaluar el grado de cumplimiento de los programas y los proyectos, así como identificar fortalezas y debilidades. En la última reunión, el jefe ha solicitado que se haga retroalimentación unos a otros, afectando el logro de las metas. Es común en este tipo de reuniones que algunos compañeros, por temor a incomodar a alguien, no expresen abiertamente sus opiniones y algunas veces las observaciones son tomadas de modo personal y no laboral. En mi caso, cuando tengo este tipo de oportunidades, ¿qué hago? Me gusta hablar de mis aciertos y desaciertos, así como pedir la opinión de los demás sobre mi trabajo para generar mejoras en mi desempeño y lograr las metas propuestas. B. Comunico abiertamente lo que pienso, aunque pueda ser incómodo, pues es una oportunidad para mejorar las metas. C. Soy directo con las personas con las que tengo una relación más cercana, pues es una oportunidad para formular mis intenciones. D. Prefiero reservarme lo que pienso y evitar conflictos, pues las personas no saben diferenciar los asuntos personales de los laborales. Es actitudinal. La A me comí una palabra, dice, me gusta hablar de mis aciertos y luego ese es desaciertos. La barré yo. Me gusta hablar de mis aciertos y desaciertos, así como pedir la opinión de los demás sobre mi trabajo para generar mejoras en mi desempeño y lograr las metas propuestas. Eso no se hace. Eso no se hace. O sea, yo no le pido a usted que me diga cómo estoy haciendo el trabajo, yo no haga eso. O sea, eso no lo hace uno. Nunca le pregunte a nadie usted cómo está haciendo su trabajo. Si alguien le quiere decir, lo más probable es que el llamado a eso sea su jefe inmediato y él se lo dice. Uno no pregunta. Nunca haga eso. Ni opine frente a los demás. No se meta, ni tampoco permita que se metan. Eso es correcto, eso es prudencia propia y prudencia con los demás. La C, soy directo con las personas con las que tengo una relación más cercana, pues es una oportunidad para formular intenciones. No, ser directo primero le puede generar inconvenientes, porque como dice el texto, es cierto, el ser directo puede tensionar el ambiente, todas las personas no reciben de igual manera el ser directo. Y además aquí dice solamente con los que tengo relación más cercana y los demás. Es demasiado excluyente. Luego, prefiero reservarme lo que pienso y evitar conflictos, pues las personas no saben diferenciar los asuntos personales de los laborales. Guardar silencio no es una opción. Estamos en un estado
de derecho, democrático, en el que la participación puede existir. Lo que pasa es que hay que saberla medir en estos contextos, sobre todo complejos, donde pues intervienen varias personas. Entonces, por eso la respuesta que más se acerca es comunicarse abiertamente, aunque pueda ser incómodo, pues es una oportunidad para mejorar y lograr las metas. Y con esta terminamos la jornada de la mañana. Con esta terminamos esta parte. Vamos a regresar con el material impreso. La forma de abordarlo va a ser en algunas partes similar a esta. Responder, aclarar el porqué de la respuesta, encontrar las claves y continuar. Luego, en algún punto, vamos a coger otro segmento de preguntas y las vamos a abordar de una manera un poco más rigurosa. O sea, vamos a irle subiendo la exigencia a esto. Esta mañana fue grupal. Ustedes hablan, yo digo que la A, ya hablo de que la C y comparten. Pero esto tiene que irse llevando poco a poco a que usted se enfrente solo con el material. Y hacia allá es la idea de terminar la jornada. ¿De acuerdo? La jornada de la tarde en el material impreso va a ir gradual. Vamos a arrancar con unos ejercicios muy simples, calentamiento, por ahí nos hacemos un descansito, pero esa lectura va a ir subiendo el tono en la dificultad y en el nivel de exigencia. Entonces, para que ahora almuercen bien, vengan bien descansaditos. La tarde es 100% práctica para que no se duerma, y con eso terminamos. Entonces dice así: el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las Contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, la superintendencia, las unidades administrativas especiales y en general los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos son considerados servidores públicos, servicios públicos, entidades estatales o organismos de control. A ver, ahí están todos, casi todos. El Senado, la Cámara, Fiscalía, Contraloría. A ver, ¿qué es un mecanismo de control? Pero además de eso, ¿a qué está llamado? ¿Qué hace un mecanismo de control? Controlar, vigila, controla, incluso puede apuntar y juzgar. Ahora, ¿el Senado de la República controla? No controla nada. Un senador no controla nada. Eso. Y los millones de pesos que se ganan nomás, eso es lo que controla. Pero un senador a mí no me controla. Un senador no puede llegar a su puesto de trabajo y pedirle cuentas. No, no señor. Tiene mucho poder. De hecho, debajo del presidente o a nivel de presidente están los senadores. Creo que en las elecciones, cuando usted vote, que vale más votar por un buen senador que por un buen presidente, pero eso es otro rollo. El senador diseña proyectos que posiblemente se conviertan en leyes y ellos mismos las votan y las promueven. No más. El Senado lo que hace es coger la posición presidencial y darle un sentido en el que el presidente no hace lo que quiere acá, pero el Senado lo que hace es decidir con base en lo que el presidente propone. O sea, no es controlado, ellos deciden. El presidente ahora tiene propuesta, de hecho hay un tema en pensiones, ¿no? ¿Y quién es el que decide? Pero no es control, es toma de decisiones. Control es más vigilancia. Vigilancia y determinar si las funciones se cumplen o no se cumplen. Ahora, la Cámara, lo mismo, la Cámara no ejerce ningún mecanismo de control. Consejo Superior de la Judicatura sí, la Fiscalía sí, luego están
La registraduría no ejerce control. La registraduría tiene otras funciones que tienen que ver con nosotros como ciudadanos. O sea que las personas que decían organismos de control, aquí hay organismos de control, pero no son todos organismos de control. Servidores públicos es a seres humanos. Aquí se está hablando es de entidades, no de sujetos. Servicios públicos son instrumentos, no entidades. O sea que la respuesta es, son entidades del Estado. ¿De acuerdo? Aunque sí hay organismos de control, sí los hay, pero en su conjunto son entidades del Estado. Muchas gracias, nos vemos a la...